Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la última película del nuevo universo animado de DC, y es que me parece necesario recalcar ciertos detalles que tal vez pasamos por alto la primera vez que la vemos. Si no te has visto el resumen de esta historia, aquí te lo dejo en la parte de arriba. También puedes encontrar más videos sobre la anterior saga inspirada en los Nuevos 52 y alguno que otro análisis que te puede interesar. Hablaremos sobre lo bueno y lo malo de esta nueva historia, y antes de continuar debo decirte que he dejado para el final una teoría en la que no he podido dejar de pensar. Puede no significar nada o puede ser completamente lo contrario, y en todo caso guardaría relación con John Constantine y la última vez que lo vimos. Es probable que esta película nos haya dado una respuesta sobre lo que pasó con él, pero sea como sea, te recomiendo mirar el video completo. Primero que nada, debo explicar cómo está conformada esta nueva cronología que inició con Superman Man of Tomorrow tras ese final desalentador que vimos en Apocalypse War. Me parece necesario aclarar esto desde el inicio, ya que puede resultar algo confuso teniendo en cuenta que ahora podemos añadir a esta línea de tiempo 3 cortometrajes más. Hablemos del tema rápidamente para evitar hacer pausas el resto del video. Como ya mencioné, la saga inspirada en los Nuevos 52 terminó en el 2020 con Flash reiniciando el universo. Meses después, una nueva realidad a la que hemos llamado Tomorrowverse comenzó con Superman, el hombre del mañana. En el 2021 llegó Sociedad de la Justicia, y el mismo año Batman y las dos partes de Largo Halloween terminaban por reforzar la unión entre varios personajes con una sorpresiva escena postcréditos. Ahora en el 2022 tenemos a Green Lantern Big War My Power, que agrega al universo la mitología de esta poderosa corporación, y en cuanto a películas, estas son todas por el momento. Sin embargo, gracias a la historia de Jon Stewart, también tuvimos el regreso de Adam Strange, un personaje que en el material extra de Apocalypse War tuvo su propio DC Showcase, que en ese entonces no sabíamos que sería parte de alguna continuidad. A esto también podemos sumarle otro par de cortometrajes, primero el de Kamandi, el último chico sobre la Tierra, y que venía incluido como adicional en Sociedad de la Justicia, y por último Constantine y la Casa del Misterio, que fue lanzado este año junto a una colección y es prácticamente un epílogo y una especie de puente del universo Nuevo 52, aunque sospecho que veremos a John y las consecuencias de sus acciones muy pronto en esta línea de tiempo. Ahora que ya aclaramos esto, podemos decir que con la llegada de Green Lantern se nos confirma que la Liga de la Justicia lleva operando un tiempo considerable protegiendo a la Tierra, y fuera de escena se han unido todavía más héroes a sus filas. Entre ellos podemos mencionar a Vixen, Hal Jordan y también a Wonder Woman, que es quien más llama mi atención y de la cual no hemos tenido un nuevo vistazo. Algo que se ha notado especialmente con esta nueva película de Linterna Verde es la manera tan abrupta en la que ha transcurrido el tiempo desde esta última escena en la mansión Wayne. Quiero decir, nos hemos perdido de bastante historia entre estos dos puntos. No sabemos cómo conocieron a Vixen, Wonder Woman ni a Hal Jordan, y sí, quizás ya los hemos visto agruparse antes, pero no es tanto el cómo se unen uno por uno a la liga, sino que incluso después de eso ya han tenido bastante historia como equipo, al parecer. Tengamos en cuenta que nos mostraron que la Atalaya ya está en funcionamiento, que el grupo tiene pleno conocimiento de la existencia de los guardianes, y también que no solo están pendientes de atender asuntos en la Tierra, sino también los del espacio. Hay que mencionar que al momento en el que Jon Stewart se convierte en Linterna Verde, la Liga de la Justicia ya hasta tenía un año sin comunicarse con la corporación. Previamente incluso se les avisó que un humano fue reclutado para formar parte de esta fuerza, o eso es lo que imagino por este diálogo. Los guardianes no informaron sobre un nuevo Linterna Verde. Es probable que ya estuvieran en funcionamiento como equipo cuando Hal Jordan fue seleccionado. Según tengo entendido, solo ha habido dos terrícolas que pertenecen a la corporación en estas películas. Es obvio que este primer Linterna tuvo las suficientes aventuras con la Liga como para poder entrar libremente a la Atalaya y formar una relación de amistad con Oliver Queen, y por si fuera poco, este último llegó a conocer mucho de la mitología de los linternas, sabía de la batería de poder, de la existencia del planeta Oa, que los guardianes no confiaban en los humanos, sabía de la relación de Sinestro y Jordan, y vaya, hasta conocía el juramento al pie de la letra. Esto no te lo aprendes compartiendo una sola misión, así que solo se hace más evidente que nos hemos perdido de mucho entre este lapso de tiempo. Además del apartado visual, el Tomorrowverse se ha distinguido por otro especial detalle que pienso es importante mencionar, y estoy hablando de las muertes definitivas de sus personajes. No hablo solo de la cantidad de decesos, en ese caso sería obvio que la saga anterior tiene un mayor número. Me refiero a que tanto héroes como villanos, especialmente los villanos, que en otras versiones son hasta amenazas planetarias, están cayendo sin posibilidad de regresar. Hasta ahora, desde Sociedad de la Justicia, al menos yo me sorprendí bastante con la muerte tan rápida que se le dio a Brainiac. A este personaje lo hemos visto ser todo un dolor de cabeza para nuestros
los héroes en muchas historias, y antes de su aparición, cuando Man of Tomorrow abría las puertas para los visitantes de otros planetas, imaginaba que si él llegaba a aparecer, cumpliría con un rol mucho más peligroso, pero bueno, no fue el caso. Las muertes en las películas de Superman y Batman quizás no hayan sido muy significativas en lo que respecta al universo animado, pero Linterna Verde sí me ha sorprendido con la muerte de Sinestro. No fue algo dejado a la imaginación. Este supervillano de verdad ha fallecido, al igual que los guardianes de la corporación Linterna Verde y muchos, si no es que todos sus oficiales. Con tantas muertes presentadas hasta ahora, me pregunto si tienen entre manos traer a los Black Lanterns. Lo descubriremos en otra ocasión, supongo. En las escenas que mostraban la destrucción de Oa, podemos notar algunos rostros conocidos. Puedo confundirme con algún nombre, así que una disculpa si es el caso. Según se da a entender, Oa fue atacado primero por Sinestro y un corrompido Hal Jordan. Un año después sería una nave supuestamente raniana la que terminaría con el resto de oficiales de la corporación. Es difícil saber si durante esos días los linternas estuvieron muriendo en diversos ataques, ya que en estas únicas dos escenas participan muy pocos elementos. Además, entre los cadáveres y las estatuas faltan algunas presencias importantes, como la de Kilowog, por ejemplo. Sea lo que sea que pase con esta corporación, esperemos que tome un poco más de relevancia en el futuro de este universo, y ojalá dejen de hacerlos ver tan débiles ante las amenazas. Ahora bien, hablemos de lleno de la película. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Fue o no una buena adaptación? Leyendo sus comentarios, coincido en que han querido abarcar mucha historia en muy poco tiempo, y eso sin tomar en cuenta todo lo que no vimos y no se menciona de la liga funcionando como equipo desde hace quién sabe cuánto tiempo. Quizás algo que nos tomó por sorpresa a muchos fue la revelación de Hal Jordan como el villano. Sí, la mayoría esperábamos tener una historia enfocada en él como superhéroe, después de que fuera olvidado en la anterior saga de películas, y por razones desconocidas, una vez más han decidido dejarlo fuera de esta línea de tiempo. Por cosas así, es que hemos llegado a pensar que DC Comics detesta a este sujeto, pero viéndolo desde otro ángulo, la verdad es que Hal Jordan ya tiene bastantes apariciones en la animación. Quizás por esta vez han decidido cederle el protagonismo a alguien más. Jon Stewart me ha parecido un muy buen protagonista, pero no puedo negar que la historia funciona bastante a su conveniencia, y es que se convierte en el típico héroe que con un solo día de entrenamiento puede vencer con evidente facilidad a su enemigo con años de experiencia. Lo curioso es que en la primera película animada con Hal Jordan sucede exactamente lo mismo. Otro punto que se ha visto un tanto criticado es la aparición de Parallax. Hay que tener en cuenta que las películas muy pocas veces son completamente fieles a su material de origen, y este villano en específico es mucho más débil que su contraparte en los cómics, algo que no todos han tenido en cuenta, dejándose llevar únicamente por el nombre de este enemigo. No lo estoy defendiendo, pero tengan en cuenta que Hal Jordan necesitaba robar un arma para cumplir su propósito, así que tan poderoso o amenazante pues tampoco. En realidad se quedaba muy lejos de su versión original. Ya es cuestión de gusto si el giro de Parallax es bueno o no dentro de la película. Por mi parte, yo solo lamento no haber tenido una historia previa de Hal en este universo, ya que fue muy maltratado en la anterior saga. Toda su historia con Sinestro, con la Liga y especialmente con Oliver fue compactada a unos pocos diálogos. De hecho, si hubiera tenido su propia película en medio de estas dos adaptaciones, habría estado excelente, y es que el desarrollo de personajes sigue siendo la debilidad de DC Comics con estas películas conectadas. Pues ya ni modo. Personalmente, a mí sí me gustó ese giro de Jordan como el villano. Desde el tráiler esperaba que de alguna manera hubiera logrado sobrevivir a su accidente, y por estar enfocado en eso, jamás vi venir que él sería el verdadero rival a vencer. Por supuesto que, además de lo que ya mencioné, también me habría gustado que sobreviviera y escapara regresando en alguna otra película. El hecho de que villanos tan implacables de los cómics estén siendo derrotados de esta manera solo me hace pensar en una cosa, que probablemente la nueva amenaza en el Tomorrowverse podría ser de proporciones tan colosales como no hemos visto hasta ahora en ninguna otra adaptación. Pero bueno, para descubrir eso todavía faltan algunos años. No quiero alargar demasiado este video, creo que muchos estamos de acuerdo en que como tal esta no es una mala película y ha tenido un par de buenas sorpresas como el regreso de Adam Strange y la caída al lado oscuro de Hal Jordan. Quizás el error más notable sigue siendo el tiempo que ha transcurrido desde la formación de la liga. Todos queríamos ver una película del equipo conociéndose o interactuando un poco más. Tal parece que no será hasta el próximo año cuando los veamos tener su primera aventura en conjunto. Es difícil saber el camino que está tomando la nueva línea de películas, no sabemos si tendrán algún evento
evento importante previo a la crisis en Tierras Infinitas, pero por lo que tenemos hasta ahora, una adaptación de La Noche Más Oscura con los Black Lanterns no estaría nada mal. Antes de cerrar el video, también quisiera compartir con ustedes un detalle que me pareció muy llamativo desde el primer momento que lo vi, y leyendo sus comentarios me he dado cuenta de que no soy el único pensando en esta teoría. La típica broma del vagabundo americano ebrio que grita a los cuatro vientos la llegada del fin del mundo es algo muy recurrente en varias películas, series o videojuegos. Casi nunca tienen un significado o algo por el estilo, es solo eso, una broma. Pero al inicio de la película, ¿escucharon lo que dijo este sujeto? ¡Debes correr! El mundo terminará en un centellazo y no será más. ¡Todos se irán! ¡Igual que los otros! No solo anuncia el apocalipsis, sino que lo describe tal cual como va a ocurrir, un centellazo que va a terminar con todos. También asegura que dicho evento ya ha pasado antes cuando menciona a los otros. ¡Estamos muertos! ¡Todos lo estamos! ¡Muertos! 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 Como dije, es solo una suposición, pero es extraño que lo digan de esta manera, ya que recordemos que en mayo de este año tuvimos a John Constantine y su DC Showcase de la Casa del Misterio. Aquí en el canal hicimos nuestras propias teorías sobre su final. Podemos tener razón o tal vez no. Estas palabras pueden significar algo o quizás nosotros somos los locos. ¿Quién sabe? Aún así, ese rostro, mirándolo detenidamente, hasta resulta algo familiar. ¿Acaso es este el castigo que el universo corrompido le dio a John Constantine? ¿Es esta la manera en la que va a presenciar la destrucción de cada realidad? Tal vez cuando menciona a los otros no se refiere como tal a ese final de Apocalypse War, que puede haber sido lo primero que pensamos. Tal vez, si es que de verdad este sujeto es Constantine, ya ha estado en otras realidades condenadas hasta su inevitable final, tal como habíamos mencionado en otro video sobre tomar el lugar que tiene Pariah en los cómics durante la historia de la crisis en Tierras Infinitas. De ser cierto esto, los DC Showcase tomarían cada vez más relevancia en el Tomorrowverse y en el futuro podrían irse agregando más de estos cortometrajes a la línea principal. Hasta ahora tenemos claramente a Adam Strange, posiblemente a Kamandi en Sociedad de la Justicia y quizás también a John Constantine, si es que esta teoría resulta ser correcta. Hablaré sobre Kamandi en unos pocos días si es que no conoces su historia. Mientras tanto, dime en comentarios lo que tú piensas sobre lo que hemos mencionado en este video, y no olvides que si gustas brindar un apoyo extra, puedes utilizar mi código NEGAYO- en la tienda de Epic. Un like y un comentario también ayudan bastante, y si te gusta mi contenido, entonces no estaría mal que te suscribieras y activaras las notificaciones. Gracias por haber pasado por aquí, chicos, nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de NEGAYO.